Estimados televidentes, siguiendo el orden bíblico, lo que celebramos el Viernes Santo, o sea, las 7 palabras de nuestro Señor Jesucristo, su muerte en la cruz del Calvario. Luego seguiremos con los mensajes de resurrección, la historia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo por sus narradores, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El gran apóstol Pablo también tiene una gran parte en el significado, la enseñanza de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Seguiremos enseñando, aprendiendo y sobre todo disfrutando de la vida que Cristo nos da. Él es la vid verdadera, su Padre el labrador. Nosotros somos los pámpanos y disfrutamos alimentándonos y llenándonos de la palabra del Señor. Estemos listos para recibir la bendición en la enseñanza de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Tengo doble bendición esta tarde. Doble. Estamos reunidos en la casa de Dios para celebrar 2 hermanos oficios sagrados de nuestra fe y orden. Número uno, fíjese bien lo que le digo, y así apréndalo usted. Número 1, según el calendario bíblico, hoy es Viernes Santo. Hermanos, en el Antiguo Testamento, hoy es el día de la expiación. Es el día que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y delitos. Fíjese bien, de todas las fiestas o solemnidades del pueblo judío, una vez al año, según el capítulo 16 del libro de Levíticos, se celebraba la expiación. Ese día el sumo sacerdote debía de estar preparado, no solamente físicamente, mentalmente, pero espiritualmente. Debía de realizar un oficio, hermanos, en el tabernáculo, que tenían que ver con el perdón de los pecados del sumo sacerdote y luego del pueblo también. Tenía que hacerlo exactamente como está prescrito en la Biblia. No debía de fallar absolutamente nada. Hermanos, de todas las fiestas de los judíos, el día de la expiación es la más grande, la más solemne, la más, hermanos, estimada y celebrada con gratitud, porque ese día, después de el trabajo del sacerdote, hermanos, el creyente se sentía perdonado, libre de sus pecados. Naturalmente, él tenía que pedirle perdón a Dios, ¿verdad? Pero lo que hacía el sacerdote, hermanos, sobre todo con la muerte de estos animalitos, la sangre, ¿verdad?, significaba que limpiaría los pecados de todos los creyentes. Esa fiesta de la expiación, que es el viernes, ¿ve? La hora es exacta. Hermanos, los judíos saben la hora exacta que debe de hacerse. Por ejemplo, a las meras 3 de la tarde, el cordero pascual debía de ser inmolado, debía de ser degollado, y en una vasija los sacerdotes recogían la sangre, y entonces el sacerdote estaba listo para entrar al lugar santísimo, donde estaba el arca de la alianza y el propiciatorio, hermanos. El propiciatorio, hermanos, era más o menos del tamaño de la mesa que tenemos allí. Hermanos, fíjense bien lo que le voy a leer aquí. Le voy a leer un texto. Levíticos capítulo 16, verso 14. Verso 14. En la hojita que le di, ojalá que usted escriba, porque se le va a olvidar y no lo va a volver a ver hasta que se lo vuelva a repetir. Pero si usted lo escribe ahí, hermano, en esa hojita, la hice especial para que usted la aproveche. Leemos Levíticos 16:14. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio espiará con su dedo
7 veces de aquella sangre. ¿Oyó? ¿Ve? El sacerdote debe de agarrar la sangre de aquel becerro, dice, ¿verdad? Hermanos, calientita. Debía de entrar al lugar y meter su dedo a la sangre. Y dice que debía de rociar 7 veces. 7 veces. Hermanos, aquellos hombres por años celebraron la expiación, la fiesta de la Pascua, y hermanos, ellos sabían que eso simbolizaba algo que un día tendría cumplimiento. Y el cumplimiento, hermanos, del día de la expiación es el Viernes Santo. Hermanos, el Viernes Santo. El Viernes Santo, hermanos, Cristo salió de Jerusalén cargando su cruz, como a las 9 de la mañana, hermanos, y no estaba lejos del Monte Calvario. Llegó a tiempo allá, hermanos, y allá le crucificaron. Y estuvo en la cruz, hermanos, crucificado posiblemente de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, hermanos, en punto, pasaron varias cosas importantes. Para los judíos, algo inexplicable, algo que solamente ellos habían esperado proféticamente. ¿Qué pasó? Cuando el sacerdote, hermanos, entró al lugar santísimo, estaba dividido por un cortina, el velo, enorme, grueso, hermanos, hecho de pelo de cabra, bien hecho. Jamás ese velo fue quitado y rompido desde el día que se hizo. Pero cuando el sacerdote entró allí, hermanos, a las meras 3 de la tarde, con la sangre para hacer el oficio, el velo, hermanos, se rompió de arriba abajo, completamente, se abrió. Y entonces el sacerdote, hermanos, no pudo realizar el oficio que debía de hacer. Al contrario, se llenó de terror, de miedo, hermanos, porque el velo se rompió. Entonces, hermanos, pues, ¿qué pasa? ¿Qué sucedió aquí? En ese momento nosotros vamos a leer que Cristo expiró. En el momento que Cristo entregó el Espíritu, el velo se rompió. Y hermanos, el Espíritu de Cristo, ¿verdad?, cuando Él lo entregó al Padre, subió directamente al cielo. Y en el cielo Cristo hizo lo que hacía el sumo sacerdote el día de la expiación. Es por eso que para el cristiano es muy importante no solamente saber esto, pero creerlo. Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Un solo pecado no nos permitirá entrar al reino de los cielos. Pero cualquier pecado, por el poder de la sangre de Cristo, será limpiado, quitado del creyente. Es muy importante, hermanos, para nuestra fe, entender y creer esto. Hermanos, esta introducción sirva para que yo les diga bienvenidos a este culto especial de Viernes Santo. Número 1, dije, vamos a mencionar las 7 palabras. Esto me va a tardar como unos 35, 40 minutos y luego vamos a continuar con la vigilia que preside la hermana Ramos. Seamos bienvenidos. Yo le pido a Dios que usted aproveche, que usted reciba la bendición de oír y creer lo que Dios nos ha dado en su santa y bendita palabra. Y para ayudarles, yo pensé que ponerlo en una hojita, ¿verdad?, eso le ayudaría bastante. Yo procuro, hermanos, por ejemplo, le doy gracias a Dios por mi Biblia grande. Una de las hojas tiene las 7 palabras. Yo las escribí ahí, siempre están conmigo. Hay varias cosas que yo tengo escritas que me son fundamentales en mi ministerio y en mi fe como cristiano. Así es de que, hermanos, Cristo está en la cruz. ¿Ven? Cristo está en la cruz. Posiblemente a las 12 del día lo crucificaron, lo levantaron, hermanos. Hasta entonces el Señor no había hablado. Pero de pronto, hermanos, el Señor habló.
con una voz que se ha oído y se sigue oyendo, hermanos, en todo el mundo. La primera palabra, ¿verdad? La primera palabra está en Lucas capítulo 23, verso 34. Por favor, con reverencia y amor le pido que abra su Biblia y busque Lucas 23. Lucas 23, verso 34. Lucas 23, verso 34. Yo también lo ando buscando para darle tiempo a ustedes. Hermanos, la primera palabra se dice, la primera vez que habló Cristo de la cruz, desde la cruz, sorprendió y maravilló al mundo, a lo que la oye, y nos sigue bendiciendo a nosotros también. Porque, hermanos, con tanto dolor, con tanta angustia, con tanta injusticia en su cuerpo, nuestro Señor, al hablar la primera vez, esto es lo que dijo. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oró, y en su oración le pidió a Dios no justicia o liberación de su pena o su dolor. Le pidió que perdonara. Y el hombre y la mujer que oye la posibilidad de arrepentirse y recibir el perdón de Dios es bendecido por Dios por la remisión de sus pecados. Hermanos, todo lo que las gentes, los enemigos de nuestro Señor hicieron para acabar con su vida, su ministerio, no fue bastante para que Él los odiara, sino al contrario, los siguió amando, les siguió ayudando y sobre todo orando para que ellos pensaran en el perdón de Dios y en el perdón, hermanos, que solamente Dios nos puede dar. Que Dios nos guarde, hermanos, para seguir practicando las dos principales cosas de la primera palabra. Es la intercesión, o sea, orar. Orar. ¿Por qué necesitamos orar? Es hermoso orar por los que nos aman. Amén. Pero, hermanos, tenemos que orar por los que no nos aman también. Tenemos que orar por los que no nos aman. Señor, perdónalos. Y en nuestra oración no podemos decir: Señor, castígalos, húndelos en el infierno. No, perdónalos. Porque odiar no es de Dios, hermanos. Perdonar es de Dios. Amén. Hermanos, si usted y yo tenemos necesidad de perdonar a alguien, el que sea, la persona que sea, Dios tiene poder para ayudarnos a hacerlo. Y si perdonamos, como el Señor perdonó a sus verdugos, nosotros seremos perdonados también. La segunda palabra, hermanos, que habló Cristo se encuentra en Lucas capítulo 23, verso 43. Verso 43. La Biblia nos dice que para afrentar al Señor, las dos autoridades superiores de su tiempo, o sea, los romanos y los judíos, lo crucificaron en medio de dos malhechores. En el centro, para mostrar que era el más malo de todos los hombres. Fíjense nomás, en medio de dos ladrones. Pero ellos no sabían que así se había profetizado, que en su muerte sería contado entre los malhechores, porque Él murió, hermanos, pecador por nuestros pecados, no por los pecados que Él hubiera cometido. Pero la segunda vez que habló, hermanos, porque dice que uno de los malhechores, al verlo, hermanos, en su paciencia, en su amor, en su santidad, le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús habló y dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso, hermanos, es símbolo del cielo. Y el día que Cristo entregó su Espíritu, ese mismo día, ese mismo instante entró al cielo. Y lo que nos enseña la Biblia es que no entró solo. Entró acompañado de al que le prometió: hoy estarás conmigo.
Se fija, nuestro Señor siempre tuvo en su mente la salvación del que quisiera recibir su salvación. Y como este malhechor, hermanos, clamó al Señor por esta bendición, el Señor se la dio como se la ha dado a usted y no la ha dado a mí. Debemos de pensar, creer y agradecer a Dios su paciencia, porque dice San Pedro que Él no ha venido como prometió. Dice, es paciente, dice, con nosotros, no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Aquel malhechor en la cruz, hermanos, fue bendecido con la salvación de su alma en un instante. Y cuando Cristo entró al cielo, fíjese bien, de los hombres humanos, Él fue el primero que entró. ¡Qué bendición! La tercera palabra, Juan capítulo 19, verso 26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien Él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Dice que de aquí debemos de aprender el amor maternal. ¿Ve? El amor maternal y el deber filial. Los padres deben de amar a sus hijos y sus hijos deben de amar a sus padres. Deben de cuidarlos. Así como los padres cuando viene el chiquitico, ¿verdad? Lo cuida, lo ama, lo protege, ¿verdad? Me llama tanto la atención ver a los bebés, hermanos. Pero los padres y las madres especialmente, hermanos, me gana el alma ver cómo una madre protege a su baby. Los hijos deben de hacerlo también. Cristo nuestro Señor encomendó al discípulo amado, nosotros sabemos que es Juan, a su madre. ¿Por qué? Porque, hermanos, la familia del Señor materialmente era pobre y Él no quería que su madre fuera a pasar penalidades económicas. Juan era un discípulo de familia acomodada, rica, y como Juan lo amaba, lo respetaba, lo quería, Él pensó que podría ayudar el resto de los días de vida que quedaran a María. Y gustosamente dice aquí que desde aquel momento el discípulo recibió a su madre. Que Dios nos ayude, hermanos, para amarnos. Si Dios nos ha dado el privilegio de ser padres, si Dios nos ha dado el privilegio de ser abuelitos, oiga usted qué cosa más bella ser abuelo, hermanos. Usted no es abuela, usted no sabe lo que le falta lo mejor, porque ser abuelito es maravilloso, maravilloso. Hermanos, que Dios nos ayude para amarnos, ¿verdad? No solamente que nosotros amemos a nuestros hijos, que nuestros hijos aprendan a amar a sus padres también. Yo le doy gracias a Dios por la enseñanza y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo al amar a su madre así, y la confianza y el amor con el discípulo amado, en este caso Juan. La número 4, hermanos, ahora sí es Marcos capítulo 15. Capítulo 15, Marcos capítulo 15. Por favor, vea en su Biblia. Si no lo puede hacer ahora, ojalá que después usted, allá en su casa, pues haya la manera de hacer una marquita y que no se le olvide. Capítulo 15, versos 34 y 35. Fíjese la hora que es. Dice, y a la hora novena. ¿Cuál es la hora novena? Las 3 de la tarde, hermano. Las 3 de la tarde. A la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto es para que usted me ayude a encontrar. Yo tengo libros que dicen que Eloí, Eloí, lama sabactani es el idioma de los mayas. Pues usted cree que Cristo habló en maya, pero no extraño, porque Cristo podía haber hablado cualquier idioma del mundo. Amén. Pero hermano, me llama la atención que digan que habló en maya,
desde la cruz. Luego, como el escritor sabe que no entendemos, ¿verdad?, nos da la traducción y dice que eso quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya saben ustedes que llegó un momento en la cruz de Cristo en que el pecado de todo el mundo fue cargado sobre él, puesto en él. Isaías capítulo 53, hermanos, lo dice claramente: Él llevó nuestros pecados, Él cargó nuestros pecados. Y llegó un momento, hermanos, que Cristo estaba cubierto de pecados de todos los pecadores del mundo. Cuando Dios lo iba a ver, no pudo verlo. Dios volteó la cara, porque Dios no puede ver el pecado, su santidad. Y Cristo sintió que su Padre no lo quiso mirar. Es por eso que sintió mucho dolor. El dolor más grande del ser humano, hermanos, es la separación de Dios. Y Cristo, por el pecado nuestro, del mundo, perdió por un momento, hermanos, la relación, la comunión con nuestro Dios. Le costó un dolor inmenso, pero Él lo sobrellevó, porque Él había decidido pagar por nuestros pecados, no importa cuáles fueran. Él lo hizo, hermanos, y cumplió con ello, aunque le costó el dolor más grande. Es la única vez que Cristo le dice así a su Padre: ¿por qué me has desamparado? Es por el pecado, hermanos. Tengamos cuidado con el pecado. El pecado es del diablo, y el pecado halla la forma de separarnos de Dios. El diablo sabe que si nos hace pecar, inmediatamente Dios no puede estar con nosotros, porque hemos llenado nuestra mente y nuestro corazón de pecado. Hermano, si alguna vez le llega un mal pensamiento, diga: oh, apártate de mí en el nombre de Jesucristo, yo no quiero pensar así. Ayúdame, Señor, para que yo pueda desechar esos malos pensamientos. Si algún sentimiento quiere dominarlo, impulsarlo a que haga algo que no debe de hacer, clame al Señor. El Señor le ayudará, porque Él sabe que el pecado le puede hacer bastante daño. Bendito sea el Señor. Hermanos, ahora vamos a la siguiente palabra. Juan capítulo 19, verso 28. Juan capítulo 19, verso 28. Verso 28. Dice aquí claramente: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Hermanos, el Señor sufrió, entre otros dolores, no solamente la sed espiritual, sintió la sed física. Yo nunca he sufrido eso, hermanos, pero los que lo han padecido, sobre todo los soldados, los militares, dicen, hermanos, que el dolor más grande que causa la muerte muy feo es la sed. La sed. Cristo sufrió eso, hermanos, porque desde que subió al monte Calvario, en lugar de agua, querían que tomara vinagre con droga, hermanos, para drogarlo. Él no quiso hacer eso, no tomó agua, tenía sed. Pero espiritualmente hablando, hermanos, el Señor sigue teniendo este sentimiento inmenso, grande. Desea la salvación de todos nosotros. No solamente los adultos, los jóvenes, pero aún los niños también. Yo le doy gracias al Señor por los niños que amorosamente responden, hermanos, al llamado de Dios en Cristo Jesús para la salvación de su alma. Y hay gozo en los cielos, ¿verdad?, cuando un pecador se arrepiente. Hermanos, el Señor sufrió no solamente las heridas, la sed, el interior. Dicen que eso se siente tan feo, que siente que se está quemando por dentro de sed. Tenía sed, no le dieron agua, no quisieron darle agua, querían darle vinagre, hermanos, con drogas espantosas, feas. Pero Él, hermano, sufrió por usted y por mí. En este mismo capítulo está, hermanos, la sexta palabra.
Es el versículo 30. Hermanos, dice aquí, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Hermanos, en su conciencia divina, pero en su conciencia humana, él sabía, hermanos, todo lo que debía de hacerse para cubrir el precio de la salvación de cada convertido. Llegó el momento, hermanos, es como cuando usted dice, ya terminé, esto es todo. Él terminó su obra, por ello damos la honra y la gloria al Señor. Entonces, hermanos, viene la última palabra. Lucas capítulo 23, verso 46. Lucas 23, verso 46. La séptima palabra. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando Cristo dijo esas palabras, es cuando dije al principio, el velo del templo, hermanos, se rompió de arriba hacia abajo. Hermanos, habiendo ocurrido y concluido, hermanos, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo para el mundo, terminó la dispensación del Antiguo Testamento y empezó la nueva dispensación. Hermanos, ¿qué hizo Cristo? ¿Qué hizo su Espíritu? Si usted lee el libro de Hebreos, le va a decir, hermanos, que Cristo subió al cielo. Hermanos, en el Antiguo Testamento el sacerdote debía de entrar al lugar santísimo con la sangre calientita todavía. Cristo entró, hermanos, al cielo con su propia sangre. Y ella hizo la expiación eterna de nuestra salvación. Hizo todo lo que el Antiguo Testamento simbólicamente enseñó para nuestra salvación eterna. Por eso, hermanos, nosotros creemos que la salvación que disfrutamos es un don de Dios en Cristo Jesús, que no es temporal. Que no es temporal. Me encanta decirle a las personas que se van a bautizar, piense muy bien lo que va a hacer, porque una vez que yo le bautice, yo ya no lo voy a poder bautizar. Aunque usted viniera y me dijera, pastor, quíteme este bautismo, ¿cómo se lo quito, hermano? No hay manera. Dios fue testigo que usted aceptó bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios fue testigo cuando usted fue sepultado en las aguas y salido de las aguas para siempre. La obra de Cristo es para siempre, hermanos, es eterna. Hermanos y hermanas, las 7 palabras son las palabras de nuestro Señor Jesucristo, sagradas para nosotros, divinas, buenas, excelentes. Están en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos y hermanas, la fe nos permite acercarnos al Señor. Su palabra nos instruye, nos dice, nos enseña. Qué bueno que nosotros podamos obedecer su santa y bendita palabra. ¿Cómo se siente usted? Si se siente usted así cansado espiritualmente, hermanos, si le están pasando cosas que usted no entiende, ¿ah? Crea, confía en el Señor. Confía en el Señor. Su obra redentora, su sacrificio santísimo es bastante para ayudarnos no solamente este momento, pero eternamente, eternamente. Es un regalito de todo corazón. Tenga esto con usted. Pregunte,
Yo creo que ustedes están como yo en español, hermanos, donde quiera que prendí la televisión, estaban hablando de la Semana Santa, del Viernes Santo. Esperaba que mencionaran las 7 palabras, nadie las mencionó. ¿Sí? Hicieron otras cosas increíbles, muy bellas, todas. Pero hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de 2 filos. Que Dios nos ayude, hermanos, a recibir en nuestro corazón este mensaje de amor salvador y que podamos nosotros llevarlo a otras personas también. El Salmo 51 es un salmo, hermanos, de arrepentimiento. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecados me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus pecados y los pecadores se convertirán a ti. Señor, de lo más profundo de nuestro corazón, igual que David clamó, clamamos a ti. Señor, agradecidos por la salvación que disfrutamos, ayúdanos para publicarla, para compartirla también, Señor. Gracias porque perdonaste a David. Gracias porque nos perdonas a nosotros también. Gracias por este día maravilloso en la vida de tu iglesia. No olvidamos, Señor, que moriste por nosotros. Dios mío, agradecemos el don maravilloso que nos diste en tu santísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. A ti, Dios mío, sea la honra y la gloria en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos.